Prepárate para lo que viene. Este 2024, Patricia Poleo se va de gira con su programa Agárrate en vivo. Una experiencia única en su estilo. Información y análisis exclusivo. Tú serás el protagonista con invitados especiales. Y tu participación se hará sentir. Atrévete a vivir algo diferente. Comenzando en Orlando este 18 de enero. Entrada libre. Eventbrite.com. Reserva tu lugar. No te lo puedes perder. No dejes que te lo cuenten. Te invitamos a vivir por primera vez. Agárrate. Más cerca de ti. Gira 2024. Hola amigos de Factores de Poder. Iniciamos esta nueva etapa con los análisis de 15 minutos en el año 2024 y es necesario pues hacer algunas precisiones preambulares muy breves antes de presentar nuestro balance y nuestro análisis en la noche de hoy. Por una parte, queremos agradecer a las personas que se toman la molestia de hacer sus críticas, sus comentarios, sus observaciones en la parte pues de abajo de este video, porque esto nos permite pues también establecer una dinámica para entender cómo están recibiendo las personas estos análisis que estamos presentando. Pero además debo insistir, ya lo he dicho varias veces, que el propósito de estos análisis en realidad es uno solo, es tratar de explicar lo que está pasando en la coyuntura política, social y económica de Venezuela y tratar de entender porque es un panorama sumamente oscuro por la calidad, la cantidad de los factores que están involucrados y a veces esto pues se presenta como una muy buena oportunidad para la manipulación propagandística, para la manipulación política. En realidad el único objetivo, la única agenda que tenemos en este espacio, en el canal de Factores de Poder, no es otro sino tratar de entender, de buscarle una explicación, si se quiere, racional a lo que está pasando en Venezuela. En el año 2023 ocurrieron una serie de eventos en el marco político. Sin embargo, podemos decir que en un primer balance, los aspectos fundamentales de la dinámica política de Venezuela se mantienen intactos. ¿Cuáles son estos aspectos fundamentales? Bueno, en primer lugar, que estamos frente al Estado chavista con sus instituciones, con sus fuerzas armadas, con su poder judicial, con su poder legislativo, con todo el tinglado que corresponde a un Estado, pero no un Estado que responde a los intereses de la nación venezolana, sino a un Estado que responde a los intereses de la agenda del grupo chavista o del PSUV, que es el partido gobernante. Esto se mantiene y dentro de este cuadro hay un sector de la llamada oposición que nosotros insistimos en llamar falsa oposición. ¿Por qué es una falsa oposición? Porque no representa la antítesis del chavismo. Porque en lugar de buscar los mecanismos para, desde el punto de vista político, y con esto ni siquiera estoy sugiriendo que aun cuando hemos explicado que creemos aún que la salida política en Venezuela va a ser militar, no estamos sugiriendo que esta falsa oposición tiene que embarcarse en acciones militares porque, a fin de cuentas, ellos son también civiles que no se han preparado pues para cumplir funciones de tipo militar. Pero lo que nos parece grave es que esta falsa oposición se haya encasillado y haya tratado de reducir lo político a lo estrictamente electoral. Por eso es que cuando les hemos hecho críticas, ellos y sus defensores, sus analistas, su ejército de operadores, siempre responden, bueno, pero si no vamos a elecciones, ¿qué proponen ustedes? O sea, a quienes estamos en contra de la tesis electoral. Y a esto hay que responder que lo político no se agota en lo electoral. Y este ha sido uno de los errores de la falsa oposición.
al reducir lo político a lo electoral, la falsa oposición queda víctima, queda prisionera del esquema del régimen chavista. El régimen chavista, como ya ustedes se han dado cuenta, nos lleva pues de una elección a otra. O sea, todo está en términos de un calendario electoral y de un calendario de negociaciones. Ya hemos perdido la cuenta cuántas sesiones de negociaciones se han dado. Y estas negociaciones tienen aparentemente el objetivo de tratar de presionar, si se quiere, de lograr algunas concesiones del régimen chavista. El problema es que cuando comenzamos a examinar, de alguna manera desagregar los elementos de estos procesos de elecciones y negociaciones, tenemos que concluir que la única esperanza que tiene esta falsa oposición es que el chavismo se siente a negociar su propia salida. Y para justificar esta tesis que nos parece infantil, por lo inmadura, entonces los justificadores de la falsa oposición dicen, no, es que el chavismo, como está ya desesperado por entregar el poder, el chavismo tiene que negociar una salida. A fin de cuentas, lo que se puede constatar es que la falsa oposición carece de mecanismos para presionar al chavismo. Ni siquiera podemos decir que la presión de la calle, ni siquiera podemos decir que el descontento que hoy hay en Venezuela, que involucra, por cierto, no solamente a los venezolanos en general, sino a las mismas clientelas chavistas que están siendo afectadas por el deterioro económico, material y social que hay en Venezuela. Ni siquiera este descontento ha podido ser utilizado como una manera de potenciar la fuerza de estos sectores opositores que intentan simplemente por la vía electoral tratar de desplazar a un gobierno que ha dado demostraciones, y no simbólicas precisamente, de tener la intención de amarrarse, de atornillarse en el poder. Esto se mantiene y en este mismo cuadro han ocurrido algunos eventos que necesariamente hay que recapitular, hay que mencionar. La falsa oposición hizo su elección primaria, en la cual se presentó como candidata María Corina Machado, que no es una candidata cualquiera. Ella es quizás la persona que venía sosteniendo de manera coherente, de manera muy sistemática, una crítica a hacerle el juego a la pseudo legalidad chavista en su farsa electoral. Sin embargo, se puede constatar que una vez que María Corina pues evalúa que tiene posibilidades de ser la candidata de la falsa oposición, ella inmediatamente cambia su discurso y sin que las condiciones hayan cambiado, ella sí cambia. Entonces, de una situación donde ella venía llamando correctamente a no votar para no hacerle juego a la tiranía, ella ahora se convierte en la principal defensora justamente de los mecanismos electorales que utiliza el chavismo para justificar su permanencia en el poder. De alguna manera, pareciera que quienes alientan la candidatura de María Corina y los sectores de la falsa oposición tienen la vana, la falsa esperanza de que de alguna forma milagrosa, vamos a decirlo de esta manera, el chavismo podría aceptar las condiciones para su propia decapitación. Esto no es menos que, o no sería más pues que una ingenuidad, y ya sabemos cómo los venezolanos hemos pagado bien caro el ser ingenuos, el ser, ilusos y esperanzados en falsas ilusiones en estas 2 décadas de chavismo. Este ha sido prácticamente el único capital sobre el cual viene orbitando la falsa oposición. Es la esperanza, la desesperación de la gente que es tan grande que hay personas que quieren colgarse de un hilito de esperanza, aunque sepan que eso conduce al vacío. Y con el argumento, supuestamente, la lógica esta, que no es una lógica, es un argumento falso, es una falacia, que dice, bueno, es que hay que hacer algo, y como hay que hacer algo, no importa que ese algo sea votar. Bueno, insistir en negociar sin perspectivas ciertas de que las condiciones cambien, y esto de insistir en participar en elecciones sin condiciones y sin garantías electorales, simplemente calza de la mejor manera dentro de la estrategia del chavismo. Por su parte, el chavismo, por supuesto, hizo una maniobra
el chavismo que también tiene, es cierto que el chavismo hay un proceso de desgaste, de erosión. No es que nosotros estemos exagerando, sino hay signos visibles de un agotamiento de las clientelas chavistas, de los operadores chavistas. Y en esto se puede confirmar con la gran cantidad la cantidad masiva de oficiales militares que han abandonado las Fuerzas Armadas. Es tal la cantidad que el gobierno se ha visto en la necesidad de autorizar la baja. Hay una situación, esto es importante. ¿Por qué es importante? Porque el componente militar ha sido fundamental para sostener al chavismo del poder. Es allí realmente donde comienza y donde va a terminar toda esta historia que venimos discutiendo durante muchos años. Y sobre esto podemos agregar que hay una gran cantidad, digamos, de personas que se han ido alejando de esto del chavismo, y no solamente, cuando digo alejar, no es solamente desde el punto de vista moral o político, sino físicamente. Ustedes podrán asumir, inferir que en más de casi 10 millones de venezolanos que han emigrado de Venezuela hay una cantidad importante de oficiales militares, de antiguos chavistas que han decidido pues buscar una mejor vida. Para tratar de, no tanto de enfrentar a la falsa oposición, como de tratar de reorganizar a sus propias fuerzas, a sus propias clientelas y a sus propios operadores. El chavismo ideó esta campaña supuestamente de defensa por el Esequibo, improvisó un referéndum, ya esto lo hemos discutido en semanas anteriores. El objetivo en realidad no es solamente dar un factor de distracción hacia la opinión pública, que está, por supuesto, preocupada de otras cosas que considera que son más determinantes, como es el descalabro pues, de la situación social y económica en Venezuela. Pero, en realidad, lo que el chavismo está buscando, en una primera instancia, es tratar de reorganizar a sus propias huestes, buscar la manera de establecer un mecanismo que les permita a ellos saber con quiénes pueden contar para perpetrar su fraude electoral, pero quizás lo más importante es comenzar a recrear las condiciones que más adelante les permita al chavismo una salida, no la vamos a llamar una salida honorable, una salida tramposa, un atajo, para ellos, una vez más, burlarse de su propia legalidad. Y esto porque el chavismo sabe que no puede ir a unas elecciones libres en Venezuela, que si el chavismo enfrentase unas elecciones libres, esto pues lo llevaría prácticamente a una derrota aplastante. Ahora, ¿cuál es el problema que tiene el chavismo? El chavismo no logró mover a su propia gente para el día del referéndum por el Esequibo. De nada valieron las presiones, las bolsas de comida, las bolsas de pollo, etcétera. Ahora, los venezolanos en general, que no tienen vinculación con el régimen chavista, pues estaban claros que no se podía ir a votar ese referéndum, que era una mascarada. Lo que, por supuesto, llama la atención es que los chavistas, las bases chavistas, las clientelas chavistas, que son alimentadas a través del carnet de la patria, tampoco participaron. Entonces, esto realmente muestra un factor de debilidad que el chavismo va a tratar, digamos, de tapar y una manera como seguramente, no como se pudiera pensar, no es tanto que el chavismo vaya a cometer, digamos, la torpeza de suspender las elecciones o la farsa electoral que está programada para este año, para el 2024, sino que posiblemente haciendo alarde del control que tiene de su propia pseudo legalidad, es muy probable que el chavismo entre en un juego invocando esa legalidad que está a todas luces cuestionada, la necesidad de posponer las elecciones por 6 meses y luego volver a posponerlas y así seguir llevando tanto las negociaciones que están ocurriendo, por cierto, las negociaciones reales y verdaderas con los Estados Unidos, no con la falsa oposición cuya comisión preside Gerardo Blay, porque ya sabemos que esas negociaciones conducen a la nada. Los presos políticos que han sido liberados más que todo como un mecanismo estrictamente de propaganda, porque eso adorna las negociaciones reales que lleva adelante el chavismo con los Estados Unidos, pero no son producto de ninguna influencia directa o indirecta de lo que estén discutiendo falsos opositores con chavistas. Esto realmente es como un mecanismo allí
para alargar los tiempos, es como para dar la sensación de que se está haciendo algo. Ahora, la mejor demostración de que las negociaciones reales y verdaderas, las que cuentan, son las que lleva adelante el chavismo con el gobierno norteamericano, es precisamente la liberación de Alex Saab, que por cierto no es un hecho aislado. La liberación de Alex Saab hay que verla en el contexto de la liberación de los narcosobrinos, hay que verla en el contexto de un gobierno que inclusive, el gobierno, me refiero al gobierno norteamericano, a la administración de Biden, que se da el lujo de ignorar el ruego de los familiares del teniente de la Guardia Nacional, Pedro Naranjo, a quienes se les pidió que por favor no lo devolvieran a Venezuela, que no lo entregaran. Bueno, Estados Unidos no solamente le niega el asilo, sino que además se lo entrega casi que como una ofrenda, como una guinda, pues, al gobierno chavista, al régimen chavista. Y estas cosas, esta liberación de narcosobrinos, la liberación de Alex Saab, el levantamiento de las medidas, la entrega del teniente Naranjo, no se pueden ver como hechos aislados, sino como parte de una política que nos inspira el más absoluto desprecio, pero que es una política coherente por parte de los Estados Unidos. Estados Unidos, en realidad, lo que está preocupado no es por el descalabro y el barranco rumbo al cual va la nación venezolana, sino Estados Unidos lo que quiere seguir contando es con un proveedor confiable, seguro, de petróleo y de energía barata. Y el chavismo, por supuesto, con muchísimo gusto está dispuesto a hacerlo, porque esto significa para ellos seguir prorrogando su estadía en el poder. Con esta perspectiva, vamos a decir, con este balance, ¿qué perspectiva podemos ver hacia el futuro? Bueno, que en el año 2024 muy pocas cosas van a cambiar en lo sustancial. Habrá mucho discurso engañoso, esperanzador, ilusionar a la gente de que la vía electoral es una manera para sacar al chavismo del poder, pero ya sabemos, entre ustedes y nosotros, que esto no es posible mientras no cambien las reglas de juego. Y no habrá cambio de reglas de juego hasta que no se cambie definitivamente de raíz el régimen político venezolano.